en este maravilloso día, ¿verdad? Que nos permite poder reunirnos aquí como sus hijos. ¿Cómo están, hermanos? Los quiero saludar. Vamos a hablar acerca del Evangelio de San Mateo. Yo los quiero invitar a abrir sus Biblias en el capítulo 18, versículos 32 al 35, que era la lectura bíblica. Pero vamos a empezar leyendo desde el versículo 23. Los quiero invitar a inclinar sus rostros para que tengamos una oración. Querido Padre, te volvemos a agradecer por este privilegio que tú nos regalas, Señor, de poder congregarnos aquí en un grupito, porque tú nos dices que donde hay dos o tres, tú estarás en medio. Sabemos que tú estás aquí con nosotros, Señor. Te queremos entregar este culto divino para honrarte y glorificarte. Te queremos suplicar que ahora que vamos a abrir tu palabra, tú prepares nuestras mentes, Señor, y nuestros corazones, para que seamos, Señor, obedientes a ti, y que comprendamos que eres tú, Señor, el que está hablando aquí, y no nosotros. Te queremos pedir que podamos comprender lo que tú nos quieres decir en este mensaje, para nuestra vida, para nuestra salvación, y para que lo podamos compartir. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el Evangelio de San Mateo, en el versículo 18, como les decía, vamos a empezar leyendo desde el 23. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? ¿Está ahí? Ok. Dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía, ¿cuánto? 10,000 talentos. ¿Me están siguiendo? Ahí en la pantalla, ¿sí? Después dice el versículo 25: a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, dice el 26, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía, ¿cuánto? 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, dice el 32, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste, ¿verdad? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, dice el 34, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hermano, qué interesante este texto bíblico. Aquí vemos que el reino de los cielos dice semejante a un rey. ¿Quién es ese rey? Nuestro Señor, ¿verdad? ¿Y quiénes somos los que debemos los 10,000 talentos? Tú y yo, ¿verdad que sí? Hermanos, cuánta misericordia tiene el Señor de nosotros, que si le debemos un talento, 2, 3, hasta 10,000, Él nos perdona. Por eso el tema de esta mañana es porque se deleita en misericordia. ¿Y quién es el consiervo que nos debía 100 denarios? ¿Quién es? ¿Hermana? Nuestros prójimos, los que nos ofenden, ¿verdad? Los que nos hacen daño, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, nuestros hermanos de la iglesia a veces. Son nuestros consiervos que a veces nos deben solo 100 denarios. ¿Y qué hacemos con ellos? Los condenamos y los echamos a la cárcel, a los verdugos, hasta que paguen todo lo que deben. Miren lo que dice el versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. En esta mañana, hermanos, el Señor
nos quiere entregar un mensaje maravilloso de la misericordia. Porque Él, hermanos, se deleita. ¿Saben ustedes lo que significa deleitarse? ¿Alguien tiene una idea, algún sinónimo de la palabra deleite? ¿Gozo? Otro. ¿Disfrutar? ¿Está bien? Otro más. ¿Alegría, dice la hermana? Hermana, la palabra de Dios dice que el Señor se deleita, se goza, se maravilla en misericordia contigo y conmigo. ¿Cuánta misericordia, hermanos, tuvo el Señor para que hoy día tú y yo podamos estar aquí? ¿Cuánto nos perdonó? A mí el Señor me perdonó mucho, hermano. Solo por su misericordia yo estoy en este momento aquí, porque Él es grande y se deleita en misericordia. Yo quiero compartir con ustedes, hermanos, esta mañana una historia personal mía, que yo sé que a ustedes les va a tocar su corazón, porque tiene que ver con esto, con lo que estamos hablando, con lo que el Evangelio de Mateo nos quiere decir en esta mañana. Y es el mensaje que el Señor eligió para ustedes en este sábado. Quiero contarles que cuando yo tenía 7 años, mi papá tomó la decisión, por asuntos políticos, lamentablemente el pobrecito estaba en el comunismo. Ustedes saben lo que es el comunismo, ¿cierto? Yo soy de Chile, yo sé que ustedes no me conocen, yo soy chilena. Y saben, hermanos, que mi papá tomó la decisión por asuntos de la política, como les decía, de irse a Venezuela. En esos años, yo les estoy contando, yo tenía 6 o 7 años más o menos, hace 30 y tantos años atrás. En esos años Venezuela era un país que estaba económicamente muy bien. Algunos hermanos de ellos se habían ido, mi papá tomó la decisión de seguirlos, ¿verdad? Pero era un poco relacionado con esto del comunismo y eso. En Chile la situación con el comunismo estaba difícil. Los estaban persiguiendo a los comunistas, algunos los estaban asesinando. Y bueno, ellos tomaron la decisión y dejaron el país. Pero cuando llegaron a Venezuela y se encontraron allá, que económicamente ese país estaba muy bien, ellos eran todos profesionales, ellos quisieron hacer, como quien dice, su sueño venezolano, como cuando tú y yo nos vinimos a este país, ¿verdad? Con el famoso sueño americano, ¿verdad que sí? Ellos dijeron, bueno, ahora está el sueño venezolano. Pienso yo que fue lo que ellos pensaron, ¿no? Como pensamos nosotros ahora aquí en Estados Unidos. Y resulta que ellos empezaron a hacer una vida, empezaron a hacer negocios, empezaron a trabajar, y les empezó a ir muy bien. Por alguna razón, lo que tenemos entendido, él con mi mamá no estaban separados. La idea era que él iba a venir de vuelta a buscarnos después a mí. Nosotros somos 5 hermanos, yo soy la menor, y a mi madre. Por alguna razón, hermanos, que solo ellos como matrimonio se llevaron, y si el Señor, yo sé que también sabe, mi papá se demoró mucho tiempo en volver, creo que fueron como 2 o 3 años en regresar a Chile a buscarnos. Yo creo que lo que ellos habían planificado antes fue un tiempo mucho más corto de que él volviera, pero él se pasó del tiempo. Y cuando él llegó, tristemente, mi mamá no lo estaba esperando ya. Y ella le dijo, bueno, yo ya tengo una vida, yo ya no me quiero ir a Venezuela. Mi papá le dijo, bueno, entonces me llevo los niños. Él tenía una situación allá muy buena y nos quería dar un futuro mucho mejor. Y mi mamá le dijo, no, le dijo, los niños no se van. Éramos todos menores de edad. El mayor en esos años tendría como 16 años quizá. Y entonces, bueno, mi papá se quedó un mes en Chile, se regresó a Venezuela y empezó una historia de tanta tristeza, hermano, tanta tristeza. Todo lo que él logró en esos años que él estuvo allá, en menos de un año lo perdió todo, todo. Y nunca él se pudo recuperar, hermanos, de esa pérdida. Perdió su familia, perdió su esposa, perdió sus hijos. Y lo que logró en Venezuela económicamente en los años que él llegó, lo perdió también. Lo estafaron, estuvo en la cárcel, se convirtió en un alcohólico y terminó en la calle, hermano. ¿Saben ustedes que por muchos años nosotros no supimos de él? Tantos años que perdí la cuenta. Y tratábamos de buscarlo a través de la familia de él, los hermanos que estaban allá. Tenía sobrinos, como que si la tierra se lo hubiese tragado. Pasaron los años, hermanos, y yo nunca perdí la esperanza de reencontrarme con él. Saben, hermanos, que me perdonan si me emociono, ¿no? Pero saben, hermanos, que en el año 2000 yo estaba embarazada de mi segundo hijo. Y un día recibí una llamada telefónica y era él. Y yo ya era una mujer cristiana, el Señor ya me había mostrado este maravilloso mensaje, yo ya lo había aceptado.
Y saben, hermanos, que cuando yo escuché ese teléfono, yo dije, Señor, tú me contestaste mi oración. Y saben, hermanos, que comenzamos una relación telefónica maravillosa, por años, por varios años. Comenzamos a hacer una relación telefónica, como les decía, donde yo, cada vez que podía, le decía que se regresara a Chile. Y él me decía, no, tus hermanos, nadie me va a perdonar, porque él nos había abandonado. Y nunca más habíamos sabido de él. Mi mamá, pobrecita, tuvo que salir adelante. Ella era una mujer, ella se fajó con nosotros, como dirían ustedes. Y saben, hermanos, que yo le decía, papá, tienes que volver, tienes hijos, tienes nietos y tienes bisnietos, 3 generaciones por conocer. No, me decía él, nadie me va a perdonar. Él sabía que yo ya lo había perdonado, ¿no? Y yo le decía, papá, hazlo, tienes que volver, hazlo. Mi mamá ya había fallecido muchos años antes. Y saben, hermanos, que por 8 o 9 años yo estuve en esa conversación telefónica con él. Hasta que un día, gracias a Dios, él tomó la decisión y se regresó a Chile. Cuando él se regresó a Chile, hermanos, se reencontró, no conmigo, porque ya hasta ese entonces yo ya estaba en este país viviendo, pero se reencontró allá con mis 4 hermanos, con todos sus nietos, que lo recibieron con mucho cariño. Y tuvieron un reencuentro después de casi 27 años, serían, que son muchos. Pero pasó el tiempo, hermano, y mis hermanos, pobrecitos, vino ese, como quien diría, ese rencor, ese sufrimiento, ese recuerdo, ese abandono. Yo no juzgo a mis hermanos, al contrario, le pido al Señor que los ayude a sanar sus corazones. Porque un abandono, hermano, es muy doloroso. Solo los que han vivido un abandono saben lo que se siente. Saben, hermanos, que en el año 2009 mi papá tomó la decisión de regresar a Chile. Se fue, tuvo un tiempo, se regresó a Venezuela, vino de vuelta, se fue, vino de vuelta. Y yo tenía en mi corazón ese deseo de querer ir a Chile a reencontrarme con él. Y no podía. ¿Saben por qué? Porque estaba esperando todo lo que nosotros tenemos que esperar aquí, que es la famosa residencia, sin la cual no podemos hacer nada, ¿verdad? Salir o entrar del país tan dificultoso. Llevábamos, hermanos, 7 años en esa espera. Y cuando mi papá estaba en Chile, yo le oraba, yo le decía, Señor, por favor, que la residencia salga ahora, hemos esperado tanto. Yo necesito ir a Chile y encontrarme con él. Y al año siguiente, en el 2010, el Señor nos da la bendición. Y pudimos viajar, recibimos la residencia. Y con mi esposo tomamos la decisión de ir, ¿verdad? Con todos los niños, tenemos 4 hijos. Antonia, la que ustedes vieron acá, que tuvo los diezmos y ofrendas, es una de mis hijas. Nosotros tenemos 4 hijos. Y saben, hermanos, que fue un encuentro maravilloso. Maravilloso, ya se lo pueden imaginar, ¿no? Y tuvimos el privilegio de estar ahí 3 semanas. Cuando nos regresamos aquí a los Estados Unidos, yo empecé a soñar. Y empecé a planear. Yo decía, yo voy a traer a mi papá a este país. Mi papá tenía ciudadanía italiana, él no tenía problema de entrar acá, no necesitaba visa, no necesitaba nada, ¿no? Y yo decía, Dios mío, yo voy a poder pasar Navidades con él, mis hijos, cuántas cosas que me perdí. Pero saben, hermanos, que el Señor tenía un plan mucho mejor que ese. Él no quería que yo solo pasara ciertas fechas importantes con él. El Señor quería que yo pasara una vida eterna, una eternidad en el cielo con mi papá. Y aquí está el mensaje que yo les quiero entregar a ustedes en esta mañana. Lo que les he contado es solo parte de la historia, hermanos. Esto es mucho más que esto. Saben, hermanos, que cuando nos regresamos a los Estados Unidos después de esas vacaciones, a los 2 meses, mientras yo soñaba aquí despierta y durmiendo y hacía planes con Dios de poder traerlo, me llama mi hermana un día y me dice, Paola, ¿dónde estás? Y yo le digo, estoy en la escuela, yo estudiaba en la noche inglés. ¿Puedes hablar? Sí, le digo yo, salgo afuera, ¿no? A hablar con ella. Me dice, te tengo que dar una noticia tremenda. ¿Qué pasó? Le digo yo. El papá, me dice, se puso grave, lo llevamos al doctor y le empezaron a hacer muchos análisis porque no sabían qué tenía y le encontraron cáncer.
y lamentablemente el cáncer que me encontraron es terminal. Hermanos, saben que yo en ese momento miré al cielo y yo dije, Señor, ¿por qué? Después de tantos años de esperar esto. Pero yo no entendía en ese momento que Dios tenía un plan maravilloso, que yo todavía no podía ver, ¿no? No tenía cómo. Y me vine a mi casa y lloraba, y lloraba, y lloraba. Me acuerdo que cuando llegué a la casa, me tiré en los brazos de mi esposo y me decía, mi papá se está muriendo. ¿Por qué? Le decía yo, después de que yo esperé tantos años reencontrarme con él. ¿Y saben qué me dijo mi esposo? Mi esposo me dijo, Paola, el Señor sabe las cosas. Él te permitió poder volver a verlo. ¿Te imaginas si no hubiera salido de la residencia y no hubiésemos podido ir? No hubieses tenido ese privilegio y el Señor lo tuvo. Pero eso no me conformaba, hermano. Y yo decía, Señor, permíteme volver a verlo una vez más. Solo eso te pido, antes de que Él se vaya. Y saben, hermano, que mi esposo, como a los 3 días, me dice, ¿quieres volver a ir a Chile a estar con él? Para cuidarlo, a estar un tiempo, porque le habían dado solo 3 meses de vida. Y yo le digo, pero los niños, la casa, la escuela, 4 hijos, no es fácil, hermano. Y él me dice, vete, llévate solamente el pequeño, que en ese entonces tenía casi 1 año. Nicolás, que ahora va a cumplir ya 4. Y me fui, hermano, y el Señor me permitió estar con él un mes completo, cuidándolo. Les quiero contar que yo practico el mensaje Pro Salud, hermano, hace ya casi 13 años. Y creo en eso, creo en el naturismo. Mi esposo, mis hijos, pertenecemos todos creemos y practicamos el mensaje Pro Salud. Y el Señor me permitió en este país poder ver tantos milagros a través de ese mensaje. Me permitió a través de mi trabajo conocer tanta gente enferma, hermano, hermanos de la misma iglesia muriéndose de enfermedades terribles, con un mensaje maravilloso que tenemos y que no practicamos. Y el Señor me permitió, hermano, en el correr de muchos años poder ayudar tantas almas a sanarse físicamente, que yo me arrodillaba y yo decía, Dios mío, permíteme poder hacerlo con mi papá, que este tiempo que yo voy a estar en Chile con él, yo pueda entregarle a él este evangelio, este mensaje Pro Salud, este mensaje de medicina natural maravilloso, Señor, que tú nos dejaste. Pero hermanos, cuando yo llegué, me preparé y me fui a Chile por todo ese mes con toda la medicina, con los tratamientos, pedí los diagnósticos de la enfermedad que él tenía y busqué aquí todo lo que necesitaba y me fui, hermanos, como una misionera del Señor, con un solo hijo, con mi bebé. Y saben, hermanos, que ese mes el Señor me permitió que yo pudiera hacerle a él todo ese tratamiento. Y él creyó. Cuando yo llegué y lo encontré, yo lo había visto hace apenas 2 meses atrás. Ya era otra persona. Mi papá era una persona así de gorda. Ustedes no lo creerían. Yo creo que, yo no sé si son 200 y algo libras o 200 kilos, algo así. Pero después de esos 2 meses, él había perdido bastante peso. Porque el cáncer, ya ustedes saben lo que es, ¿no? Saben, hermanos, que yo me senté y le dije, papá, yo te vine a ver, a estar contigo un mes entero, pero vine a algo más que eso. Yo creo en un tratamiento natural, en una medicina que nosotros tenemos, en un mensaje que el Señor nos dejó. Y yo ayudé a tanta gente en los Estados Unidos por tantos años, y yo los veo ahora y esa gente está sana, no tiene nada. Y yo quiero que el Señor haga ese milagro en tu vida, pero para eso tú tienes que creer. Y él me dijo, hija, yo creo, todo lo que tú me vayas a hacer, yo lo voy a creer. Y comenzamos, hermano, un día a la vez, medicina natural, cataplasmas de barro, baños de tina, tantas cosas, hermano, que pudiéramos hablar en otro momento de lo que eso es, ¿no? Eso es demasiado. Y con mucha oración. Y saben, hermanos, que llegó el primer sábado que yo estaba en Chile. Y el día viernes en la noche yo le digo, papi, mañana yo no voy a venir, porque es sábado, yo estoy todo el día en la iglesia. Y él me mira y me dice, ¿y me vas a dejar aquí? Y yo le digo, ¿tú quieres ir? Claro, me dice, pero si a eso viniste. Y yo dije, Dios mío,
Pero ¿saben lo que yo pensé también? Mi papá con esa gordura y que casi ya no podía caminar. El baño en la iglesia estaba en el basement, como acá, ¿no? Como se acostumbra aquí en Estados Unidos también. Allá en Chile el baño estaba abajo también. Y yo dije, Dios mío, en el momento que estemos en el culto, y uno como ser humano empieza, ¿verdad? Yo dije, Señor, ¿cómo lo vamos a subir? Porque Él podía bajar, no iba a hacer nada, yo sabía, pero ¿cómo no íbamos a subir las gradas? Pero lo que es imposible para el hombre, hermano, es un milagro para el Señor. Y saben, hermanos, que yo dije, Señor, Él quiere ir, yo solo te pido que seas tú el que nos acompañe a poder llevarlo y traerlo. Y los 4 sábados que yo estuve en Chile durante ese mes, Él quiso ir con nosotros. Ni siquiera había que invitarlo. A las 9 de la mañana Él nos estaba esperando en la esquina de la casa donde Él estaba quedándose con mi hermana. Yo llegaba ahí todas las mañanas y me iba en la noche. Me quedaba ahí todo el día con Él. Yo me estaba quedando en otro lugar. Y saben, hermanos, que Él nos estaba esperando el día sábado. Lo llevábamos a la iglesia. Con mi amiga con la que yo me estaba quedando, su esposo, lo traíamos de vuelta. Y Él se gozaba en el culto divino. Y me recuerdo que el primer sábado que estábamos con Él, a la mitad del culto Él me dice, Paola, necesito usar el baño. Yo dije, Señor, ten misericordia de nosotros. Era como tragicómico, de verdad. Pero el Señor es tan poderoso, hermano, que cuando lo llevamos al baño, Él mismo decía, ¿cómo me van a subir de vuelta? Yo le decía, bueno, yo no sé, pero el Señor sabrá. Y cuando lo bajamos, hermano, cuando veníamos de vuelta, Él llegó hasta el segundo peldaño, hasta la segunda grada, como dirían ustedes, ¿verdad? Y no podía. Nosotros miramos al cielo con una hermana, muy amiga mía, que estaba conmigo ahí. Y clamamos al cielo y le dijimos, Señor, te necesitamos. Y en ese momento, ese primer sábado, mi papá vio la gloria de Dios. Él me contaba después que él sintió que algo a él lo levantó y lo llevó hasta arriba. Esos fueron los ángeles, hermanos, que el Señor envió. Porque lo que es imposible para nosotros, para el Señor es posible. Y así pasaron los 4 sábados. Me regresé a los Estados Unidos y mi papá siguió yendo. Yo le dije, papá, ¿querés que mi amiga te siga recogiendo? No, me dijo, yo no quiero molestar a nadie. Él tomaba un taxi, cada vez él podía caminar menos. El cáncer lo estaba consumiendo. Pero llegaba, hermano. Yo me regresé a este país el 31 de enero y febrero y marzo él siguió yendo a la iglesia como podía, pero él llegaba. Él me contaba que los hermanos lo ayudaban a subir, a bajar, el taxista que le esperaba en la esquina lo subía al carro, él que lo traía de vuelta lo bajaba para que él llegara a la casa. El Señor proveyendo ángeles para hacer su obra. Y resulta que como la segunda semana de marzo me llama mi hermano y me dice, Paola, el papá ya está grave. El papá ya se puso mal. Yo dije, bueno, Señor, tú sabes, tú me permitiste estar con él, mostrarle un mensaje que no era preciso. Yo iba con el mensaje pro salud. Yo quería que mi papá se sanara, hermano, físicamente. Eso era mi intención. Pero el Señor tenía otro propósito. Solo ese fue un instrumento que Dios usó para mostrarle a mi papá la misericordia de él. Y saben, hermanos, que yo esa semana que ya estaba casi agónico, lo llamaba, pero él casi no hablaba. Y el mismo día que él falleció, a las 2 de la mañana en Chile, que aquí son las 12 de la noche, yo volví a llamar y le digo a mi hermana, ¿puedo hablar con él? No, me dice, si él ya no habla. Yo le digo, ponle el teléfono en el oído. Y mi hermana le pone el teléfono y yo le digo, papá, ¿me escuchas? Sí, me dijo, sí te escucho. Y yo le digo, ¿cómo te sientes? Cansado, me dijo, muy cansado. Y yo, hermano, miren, me agarré, ¿no?, del poder del Señor, con todo mi sufrimiento y mi dolor como ser humano. Y lo único que le dije fue, papá, el Señor te está esperando con los brazos abiertos. Solo debes entregarle tu corazón, porque Él te está esperando. Y él, hermano, agonizando, me contestó. ¿Sabe lo que me dijo? Ya se lo entregué. Ya le entregué mi corazón al Señor. Me voy con Él. Y yo le dije, papá, en el cielo nos vemos. Esta es una despedida en la tierra, pero una bienvenida para el reino de los cielos. Allá nos encontraremos cuando Jesús venga. Y él ya no pudo seguir hablando más.
A las 2 horas de eso, hermano, a las 2 horas de eso me llama uno de mis hermanos y me dice que el papá ya había fallecido. Y mi hermana me contaba al día siguiente que después de que yo tuve esa conversación con él le dijo a ella, agonizando, que se fuera a dormir. Vete a dormir, le dijo, porque tú estás cansada y yo también. Y después ya, al rato después lo encontraron que había fallecido. ¿Qué les quiero decir con esto, hermano? No crean ustedes que yo quise venir a contarles una historia porque se trata de mi padre. El mensaje de esta mañana es que el Señor, hermano, cómo se deleita en misericordia con nosotros, sus hijos. A mí me tocó vivir esto de tan cerca, que golpeó tanto mi vida eso, que yo digo, Señor, cuán grande eres tú. Cuántas cosas tremendas hacemos aquí en la tierra los seres humanos. Cuánto sufrimiento padecí yo, mis hermanos. Cuánto sufrimiento has padecido tú por tantas cosas, ¿verdad?, que vivimos aquí en la vida. Pero, hermano, el Señor nos perdona. Y en sus últimos días, semanas de vida, Él le mostró su misericordia y le dio la oportunidad de morir en Cristo Jesús. Y yo tengo la seguridad de que cuando Jesús venga, Él va a ser uno de los que va a resucitar para la gloria y honra de Dios. El mensaje de esta mañana, hermano, es que debemos perdonarnos de tantas cosas, hermanos, que hacemos en la vida. A mi papá le costó mucho perdonarse. Todo ese mes que yo lo cuidé, él lloraba. Y yo le decía, papá, perdónate, porque el Señor ya te perdonó. Y él lloraba con esas palabras. Yo sé que el Señor, hermano, me usó como un instrumento. A veces había situaciones tan tremendas que se me presentaban durante ese mes que yo estuve ahí. El lugar donde él estaba era un lugar de muchas dificultades, donde a él lo estaban cuidando, que era donde yo llegaba y me iba. Yo no me podía quedar ahí, hermano. Y saben, hermanos, que había días en que yo sentía como el enemigo me atacaba. Mi hijo se enfermó grave, mi hijo menor con el que yo andaba. Y yo un día me arrodillé y yo dije, Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que estar pasando esto? ¿Por qué tuve que dejar mis 3 hijos en Estados Unidos? Yo sé que tú me enviaste a esto, yo sé que es mi padre, pero Señor, yo ya no puedo más. Yo sentía un ataque, hermano. Yo sentía algo que quería destruir toda esa obra. Porque cuando el Señor obra para salvar un alma, el enemigo obra para tratar de destruir esa obra. Pero Dios es más poderoso, hermano. Y gloria y honra al Señor, hermano, que ganó esa batalla. Cuando yo estaba orando, una de las tantas veces que tuve que orar, yo ya sentía que mi fuerza humana ya no podía. Yo sentí una voz que me dijo, levántate, porque aún no he terminado. Y yo dije, Señor, perdóname. Yo sé que esta obra es tuya, no es mía. Perdóname si estoy peleando con mis propias fuerzas. Pero dámela, dame tu fuerza, Señor, porque ya no puedo más. Yo pensaba en mi hija, en Antonia, que hoy está aquí. Yo sabía que ella estaba sufriendo, porque la mamá no estaba en casa. Por un mes, ella era una de las más pequeñas en ese momento. Aparte del bebé, ¿no?, el Señor tenía todo controlado aquí, mientras yo estaba allá, ayudando a salvar un alma para el Señor. Cuando tú, hermano, te decides hacer la obra que el Señor te pidió que hicieras, eso sucede. Se ganan almas para el cielo. Y yo sé que tu deseo en esta mañana, porque si no estuvieras aquí, es poder reencontrarte con el Señor cuando Él venga y obtener la corona de la vida eterna. ¿Verdad que sí? Pero yo te quiero invitar, hermano, en esta mañana, te quiero invitar con mucha humildad y con mucho amor, a que ese deseo no sea solo para tu corona, porque está tu familia atrás de ti, están tus amigos, están tus vecinos. Dile al Señor en oración que te muestre, hermano, para qué te llamó, porque no es casualidad que el Señor un día a ti te eligió. Aparte de que Él te quiere salvar para vivir en el reino de los cielos por la eternidad, Él quiere que tú cumplas un legado aquí en la tierra. Yo no sé cuál es el tuyo, pero el Señor ya me está revelando cuál es el mío. Y yo te quiero invitar en esta mañana, hermano, a
que tú le preguntes al Señor todos los días de tu vida, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y que tú levantar en la mañana, hermano, no sea nunca más, Señor, mira lo que me pasa, pobre de mí, mírame esto, y queja y sufrimiento. Que tu despertar en la mañana sea, Señor, heme aquí, envíame a mí. Cuando tú decidas, hermano, aceptar eso, que el Señor lo va a poner en tu corazón y te va a decir, mira, ve allá o ve acá, haz esto o di esto otro. Cuando tú lo aceptes, tú vas a ver la gloria de Dios, como el Señor me permitió verla, hermano. Y hoy por hoy yo miro al cielo y le digo, Señor, yo en mi corazón de hija, de mujer, de ser humano, solo quería que mi padre se sanara físicamente con un tratamiento que yo quería llevar, un tratamiento poderoso, que yo sé que es poderoso porque yo he visto cómo el Señor ha salvado vidas aquí. Pero el Señor no solo lo quería sanar de eso, Él quería salvarlo para gloria y honra de Él y darle la vida eterna, hermano. Él quería sanarlo para eso. El premio que el Señor tenía era mucho más de que yo pudiera tener a mi padre un par de años. Él quería que yo lo tuviera por la eternidad. Y yo le doy honra y gloria al Señor por eso en esta mañana. Y no me canso de contar esta historia, hermano, porque es una historia demasiado maravillosa. El Señor en esta mañana te ha venido a decir a ti, hermano, de la iglesia de Long Beach, que estás aquí, pregúntale al Señor cuál es el plan que Él tiene para tu vida. Yo te aseguro que cuando tú lo descubras, tú te darás cuenta que no has hecho ni siquiera un cuarto de lo que el Señor quiere que tú hagas. La obra es mucha, hermano. La gente está sedienta en las calles. Por eso yo los felicito, porque ustedes están aquí, hermano. Yo los felicito porque están haciendo una obra en un lugar donde ustedes quieren predicar, hermano. Háganlo, hermano, perseveren, no se desanimen. Porque la obra del Señor es poderosa, hermano. Cuando ustedes se arrodillan, cuando ustedes oran, cuando ustedes claman al cielo, el Señor obra, el Señor escucha. En esta mañana el Señor te quiere decir a ti, perdónate por lo que hiciste. Como cuando yo le decía a mi padre, perdónate, que el Señor ya te perdonó. Esas palabras convencieron a mi papá y un día él sintió que realmente el Señor lo había perdonado. Somos nosotros los que no perdonamos, hermano. Pero en esta mañana el Señor nos dice en su palabra que si nosotros no perdonamos, así va a ser Él con nosotros. El versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno de sus hermanos según sus obras. Decirnos que esa misma misericordia que nosotros esperamos que el Señor tenga con nosotros, Él espera que tú y yo la tengamos con los demás. Cuando tú y yo comencemos a hacer eso, esta iglesia se va a llenar, la mía se va a llenar y todas las iglesias se van a llenar. Porque ese es el plan del Señor. Porque ¿saben qué? El Señor se deleita en misericordia. Que Dios les bendiga, hermano, y que tengan un lindo día.